El que estudia, siempre escucho que el predicador dice que el que estudia la palabra de Dios, el que trata de indagar y estudiar, muchas veces duerme poco, porque este don de ser maestro, hermano, tiene esa característica que el que tiene el don de maestro le gusta leer. Si uno quiere enseñar la palabra, quiere enseñar, piensa que tiene ese don, una de las características es que tiene que leer. Dicatui y huevo la sea ave o cualquier lado. Dicatui y huevo la lectura. El maestro también constantemente tiene que recibir, porque ¿qué le pasa al agua cuando se estanca? Agua estancada. Se contamina, tiene olor, ¿verdad? Y así es el maestro que deja de aprender. Cuando el maestro deja de aprender, ya no tiene que dar. Y por eso es una de las características del maestro a quien el Señor dotó de ese don, es que constantemente está abierto al aprendizaje. Y si es del Señor, nunca se va a creer que ya lo sabe todo también. Siempre va a estar atento a que el Señor le hable de todas las formas en que Dios muchas veces nos llama la atención. Y bueno, hermanos, estamos nosotros estudiando advertencia sobre un peligro, el endurecimiento del corazón. Y estamos considerando consejos que el Señor nos hace llegar a través del autor de Hebreos a los hermanos que en aquellos tiempos estaban pasando por muchísimas dificultades. A tal punto que había hermanos que dejaron de congregarse, hermanos cristianos que empezaron a alejarse de Dios por incredulidad y se comenzaron a dudar de que el Señor cumpla sus promesas dadas a la iglesia. Dice que había ya cristianos con los brazos caídos y con las piernas paralizadas, es decir, estaban desistiendo de seguir la carrera cristiana, desistiendo de seguir corriendo esta carrera. Entonces el autor de Hebreos, de esta carta a los Hebreos, está primeramente el propósito que se ve en esta carta, dijimos ya varias veces, es exalzar o ensalzar al Señor Jesucristo. Presentar la superioridad, presentar, hermanos, a Jesucristo como el mayor de todos. Empezó con que aunque Dios nos había hablado en otros tiempos de muchas maneras, hoy nos está hablando por el Hijo mismo. También vimos que el Señor Jesucristo era mayor que los ángeles. Vimos que el Señor Jesucristo era mayor que Moisés mismo. Y hoy, después de presentar el autor de Hebreos a la palabra de Dios como viva, eficaz, energética, vimos como una más filosa que una espada de doble filo, que penetra, dice, hermanos, hasta lo más íntimo de nosotros. En el versículo 13, si podemos repetir ahí un poquitito, Hebreos capítulo 4, versículo 13, va a poner ahí nuestro hermano Benjamín. Capítulo 4, versículo 13, miren lo que el autor de Hebreos, cómo le deja esta parte. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios y Dios mismo son una sola cosa. Y miren cómo nos deja este trecho bíblico. Dice que estamos desnudos. No hay nada en mí que no se quede expuesto
ante Dios, ante su palabra. Por eso el Señor quiere que leamos su palabra, quiere que estudiemos su palabra, quiere que memoricemos su palabra, quiere que reflexionemos, meditemos, reflexionemos en ella, porque cuanto más, hermanos, nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, cuanto más nos damos cuenta cuán pecadores somos. Que no hay nada en nosotros que pueda agradar a Dios si Dios no hace lo que después dice. Después de dejarnos, hermanos, realmente ante esa verdad de que no hay cosa creada que no sea manifiesta, que estamos desnudos, abiertos ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, el versículo 14 nos presenta, hermanos, el tercer consejo, que del 14 al 16 nos presenta el tercer consejo que hoy vamos a considerar. Hay muchísimos consejos más que seguramente vamos a ir estudiando en su momento, en su tiempo, a través de los maestros que el Señor permita suba aquí a enseñarnos. Pero hoy quiero terminar esta serie con este último consejo, si podemos leer del versículo 14 al 16. Dice luego, por tanto que estamos, hermanos, expuestos, desnudos, ante la verdad de que esta luz que nos ilumina nos deja totalmente ante esa verdad de cuán pecadores somos, de cuán indignos somos, de que no podemos por nuestros propios medios nunca acercarnos a Dios. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, hermanos, sencillamente no es el tema que voy a desarrollar, pero no puedo dejar de mencionar nuevamente que poseemos un gran sumo sacerdote. Esa palabra gran, esa palabrita, hermanos, viene del griego mega, la palabra mega. De hoy esta gente y mega conciertos ella lleva, porque va a ser un concierto muy, muy grande. La palabra mega es una palabra griega que aquí es traducida como gran. Pero lo que estamos viendo aquí, hermanos, la superioridad del Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Y ahí mismo en el versículo vemos, hermano, en primer lugar dice, traspasó los cielos. Este sumo sacerdote que tenemos, que poseemos, hermanos, no solamente ministra aquí en la tierra, en el cielo mismo. Los sumos sacerdotes levíticos, ellos entraban en un templo, en un lugar, una vez al año, y allí hacían su servicio a favor del pueblo. El sumo sacerdote que tenemos, que es superlativo, grande, enorme, hermanos, ministra, desarrolla su sacerdocio en el cielo mismo, ante el Dios Padre. Y después dice, hermanos, que su grandeza, hermanos, también aquí nos presenta en los nombres que utiliza allí el autor de Hebreos. Dice Jesús. Jesús es el nombre que él recibió, hermanos, cuando nació allá en Belén. Jesús habla de Jesucristo como hombre. Este sumo sacerdote es hombre, como vos y como yo. Y después dice Jesús, ¿qué cosa? El Hijo de Dios. También, hermanos, le presenta a Jesucristo como lo que es el Dios. Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Dios Hijo. Aquí mismo ya encontramos nosotros la singularidad del por qué el sumo sacerdote que poseemos, hermanos, es demasiado grande. Y su ministerio es eterno. Tiene un alcance, un valor eterno a nuestro favor. La palabra de Dios nos desnuda. La palabra de Dios nos abre, nos confronta con la verdad de lo que somos, de cuánta necesidad tenemos
de la gracia de Dios. Y Jesucristo es la gracia de Dios, es esa fuente inagotable de gracia. Y bueno, hermanos, el tercer consejo para evitar este mal que venimos nosotros estudiando, que es el endurecimiento del corazón o la cardiosclerosis. Para evitar esta enfermedad o para sanar de ella, hermanos, el tercer consejo es acercarnos al trono de la gracia, acercarnos a Dios. Y poseemos y tenemos a un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre. Ese no es el tema, pero quiero volver nomás, hermanos, otra vez al consejo. 3 razones por el cual este consejo de acercarnos al trono de gracia, hermanos, tenemos que escuchar con mucha mayor atención. Y, hermanos, practicar. Añetete, hermano, ñañembo ya la ñan de yarar en dave, todos los días, a cada momento, a cada instante. Porque lo contrario es lo que el autor de Hebreos estaba advirtiendo, que muchos, por un corazón incrédulo, ¿qué estaba pasando? Se estaba alejando ya de Dios. Estaba ya dejando de congregarse. Estaba ya, hermanos, dice, teniendo las rodillas paralizadas y los brazos caídos. Algunos estaban volviendo a su vieja vida. Porque ese es el resultado, hermano. No hay término medio. Es blanco o negro. Si no nos acercamos a Dios, nos alejamos de Él. Y alejados de Dios, hermanos, no hay otra vida que se va a vivir que no sea una vida miserable. Una vida deambulando por el desierto, por este mundo. Gozando y deleitándonos muy brevemente en el pecado. Porque la pecado y gusto ya ya pues está como yo disfrutar la pecado, pero yo creo que aquí todos podemos decir que es así. Yo, hermanos, las veces que peco y que me he deleitado en el pecado, después, hermanos, ya después he llegado a decir, ¿para qué hice? Pero ya pues pariré más. Y después cuando ya está viniendo las consecuencias. Entonces, hermanos, no hay término medio. No es que porque venimos a la iglesia estamos agradándole a Dios. No. Venir a la iglesia, a una congregación como esta, a adorar a Dios, tendría que ser la frutillita de la torta. Toda la semana procuraste seguirle y servirle al Señor. Toda la semana procuraste agradarle al Señor. Procuraste llevar fruto en todas las cosas que hacías. Vos estabas pensando en agradarle a Dios. Y eso dio frutos, que es la gloria a Dios. Y los domingos venimos, hermanos, tipo, como dice Romanos capítulo 12, a presentar nuestro cuerpo, nuestra vida, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en Cristo Jesús. Qué hermoso, hermano, final de la semana y comienzo de una semana en la cual otra vez salimos de aquí renovados para seguir procurando agradar a aquel sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Hermano, las 3 razones para acercarnos a Dios, que hace que valga la pena, hermanos, que nos acerquemos a Dios, más que alejarnos de Él y vivir en pecado, es la simpatía. Nosotros decimos, ¿verdad?, por alguien, no sé, que nos aprecia o nos hace reír o da gusto estar con él o con ella, decimos qué simpático o qué simpática que es, ¿verdad? Pero realmente la palabra simpático, hermano, es una palabra griega, había sido. Una palabra griega que es compuesta, tiene la palabra sim, que es una preposición que significa junto, con o junto. Y patía, hermano, es una palabra griega que significa sufrimiento. Y la palabra simpatía, hermanos, que aquí aparece en Hebreos capítulo 4, hermanos, versículo 14, está diciéndonos que el Señor Jesucristo, hermanos,
nos comprende y se compadece de nosotros porque Él sabe lo que hemos o lo que sufrimos. Sabe, hermanos, Él, porque Él mismo ha experimentado los dolores, los padecimientos, las tentaciones. La palabra simpatía entonces indica que se ha sufrido o experimentado los mismos dolores o padecimientos. Podemos acercarnos porque el que nos recibirá, el Señor Jesucristo, también nos comprende perfectamente. Miren, hermanos, Él fue tentado, ¿se acuerdan? Y ahí mismo dice que Él fue tentado, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Según nuestra semejanza, hermano, no significa que el Señor Jesucristo, como un varón, por ejemplo, un varón heterosexual, tiene una inclinación sexual hacia una mujer. No está diciendo eso. No está diciendo, por ejemplo, que el Señor quiso robar o que el Señor quiso mentir, que fue tentado a mentir. No. Cuando dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, está hablando de las tres dimensiones que Satanás tienta al hombre desde el Edén. Y eso está en 1 Juan capítulo 2, versículo 15 en adelante. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y después dice, la vanagloria de la vida. En las tres esferas, Satanás tentó a Jesucristo en el desierto cuando Él estaba saliendo de aquellos 40 días y 40 noches de ayuno. Entonces eso un poco entre paréntesis, hermanos, cuando la Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, Jesucristo, recordemos, era santo, impecable. Él no era como vos y como yo. ¿Me entienden, hermanos? Pero Él fue tentado en todas las esferas en que vos y yo somos tentados. Satanás, hermanos, nos tienta en la carne, nos tienta en los ojos y nos tienta también con la vanagloria, con el orgullo. En esas tres áreas. Todo esto te daré si postrado me adorares. Le dice, convierte estas piedras en pan, siempre tratando de tentarle en esas tres esferas. Muy bien, entonces, ¿puedo poner el ventilador, por favor, en 6 por lo menos? Gracias. Ya imagina. Legalmente la palabra de Dios, hermano. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo fue tentado, fue traicionado, fue burlado, maltratado, abandonado, humillado. Él entró en crisis ahí en Getsemaní, cuando le dice, hermanos, al Señor, a su Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice que sudaba como grandes gotas de sangre. No hay nada que vos y yo no estemos sufriendo, padeciendo en nuestra vida cristiana que el Señor Jesucristo no lo haya experimentado. Con la diferencia, hermanos, de que Él nunca pecó, sin pecado. Entonces, la otra palabra que utiliza aquí en el versículo 16, donde otra vez nos llama a acercarnos, dice, acerquémonos pues confiadamente. La palabra confiadamente es una palabrita también griega, hermanos, que nos indica sin reservas, con libertad para hablar. Lo vemos graficado en un niño, en un niño cuyo padre es un general fiero, un general muy duro. Podemos, si alguno leyó alguna vez en la historia, compararlo con este Stanley, que fue en mucho tiempo, vamos a decirle, presidente de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Dice, hermanos, que los soldados y los oficiales y soldados que hacían guardia frente a su dormitorio no se animaban a abrir la puerta a mirar qué pasaba. Ya hacía días que el Señor no salía de su pieza, porque Él había ya muerto, había sido.
Y nadie se animaba a abrir, hermano, la puerta, ni el oficial. Ese hombre inspiraba temor, terror. Stanley. Y dice que este general era así y estaba en una reunión de oficiales, suboficiales, y el general fiero, duro ahí, entre ellos. De repente dice que se abre la puerta, hermano. Parece lo que alguien pateó la puerta y era un niñito de 5 años. Entró corriendo, papá, papá. ¿Quién era su papá? El general fiero, duro. Y dice, hermano, que el Señor lo único que hizo agacharse, agarrarle, ¿qué quiere, papito? ¿O qué quiere, hijo? Ese es, hermano, lo que aquí nos dice, nos transmite esta palabra griega, parresia. Que tengamos esa libertad de entrar a la presencia, al trono de la gracia de Dios. Dice, acerquémonos pues confiadamente como un niño entraría ante el hombre más fiero del mundo. Pero que ese hombre fiero tiene un amor y un trato singular, diferente con su hijo. ¿Me entienden, hermanos? Acerquémonos confiadamente, sin reservas, con libertad para hablar. Nosotros también debemos de correr al trono de la gracia con la confianza de un niño. ¿Sabe? Antes, hermano, hay que señan especialmente cuando fallamos. Me imagino yo en el colegio habiendo cometido un error grave, qué sé yo. Un niño se me perdió y fue encontrado allá hacia el parque y se le trae. Y me imagino lo que va a ser para mí tener que presentarme ante el director general para informarle de ese error mío. Aceité y queda con temor para contarle que he fallado en mi función. Nosotros no tenemos que entrar así ante Dios, aunque la palabra del Señor nos desnuda. La palabra de Dios nos enseña, nos muestra, nos confronta con una realidad, que somos pecadores. Pero a pesar de que somos así, poseemos y tenemos un sumo sacerdote que nos permite entrar a la presencia de nuestro Dios con total libertad, sin reservas, porque de Él no se esconde luego nada. Ahora, hermanos, lo único que Dios quiere, hermanos, que esa fe que me va a llevar a su presencia, acercarme a Él, a pesar de mi condición de pecador, hermano, esté acompañado de arrepentimiento. Como decía Salmo 51, que el Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado. Porque recordemos que Dios no puede ser burlado. Estamos desnudos ante Él, abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, esta es la primera razón por la cual debemos acercarnos a Dios, porque encontramos en Él la simpatía. Alguien que se compadece de nosotros porque conoce y ha experimentado exactamente lo que nosotros experimentamos cada día. ¿Qué es lo que estamos padeciendo que Él no lo haya experimentado? Nada. Entonces, si alguien puede comprendernos y entendernos, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el gran sumo sacerdote que ministra a favor nuestro delante del Padre. El segundo, hermano, la segunda razón para acercarnos es para recibir la provisión que necesitamos. Y la provisión que necesitamos es gracia. Gracia. Vamos a ver un poquitito ahí. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros muchas veces pensamos que necesitamos muchas cosas. Justamente, pues, vamos a ir a Guapé, a mí me han dicho, o faltadores la muro, muralla, faltadores de cocinar. Oye, mongueta a veces ahí nadie lleva. Pero, hermanos,
Lo único que realmente necesitamos en este mundo es la gracia de Dios. Esto mismo le dice a Pablo ahí en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Cuando se acuerdan, cuando él se acerca, dice al Señor, pidiéndole 3 veces. Se dice que es una enfermedad la que tenía el apóstol. Capítulo 12, versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Esta palabra, bástate mi gracia, se puede decir, hermano, de otra manera. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es suficiente. Si podemos poner en NTV ese versículo, por favor. La palabra bástate es una palabra, hermanos, griega también, una palabrita. Endínamo. La palabra dínamo es una palabra que se utiliza mucho en este tiempo porque habla de un elemento que produce energía. Y esa palabra endínamo es la que se utiliza aquí como bástate mi gracia. No sé cómo dice NTV. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Una traducción un poco más completa, vamos a decir, un poco más rica. Mi gracia es todo lo que necesitas, Pablo. Mi gracia es suficiente. Muchas veces nosotros, hermanos, en nuestra situación, creemos que lo mejor para nosotros es estar sanos. Claro, ¿quién no quiere estar sano? Pero eso nos llevaría a amargarnos, nos llevaría a quejarnos y nos llevaría, hermanos, a vivir una vida miserable. Pero Pablo entendió, dice, lo que le quiso decir el Señor cuando le dijo, mi gracia es suficiente, bástate. Hebreos capítulo 13, versículo 5, también encontramos allí esta palabra. Miren cómo dice ahí, capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos. La palabra ahí, hermanos, es contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, estar contentos o satisfechos o entender que la gracia de Dios me basta, hermanos, me tiene que llevar a aceptar con gozo lo que no puedo cambiar. Un cáncer, por ejemplo, tal vez no lo pueda cambiar. Y me recuerdo, ayer justamente nos estábamos hablando con mi esposa también de la hermana Techa, María Teresa Pozo de Trinidad. Ella era una persona, me decía mi esposa, porque mi esposa tuvo un problema y una vez me dijo la hermana Techa, yo le quiero ministrar a tu esposa. Llevarle tal día de cada semana, tales días. Y yo le llevaba. Me dice Arminda, ayer me estaba diciendo, yo nunca le encontraba a ella como me recibía con una sonrisa. Ella no estaba enferma. Ella tenía cáncer terminal. Ella vino de Australia para morir acá. Es más, hermanos, cuando se estaba muriendo literalmente, los doctores tuvieron que prohibir visitas. Porque ella, con el que le visitaba, se reía. Y cuando se reía entraba en crisis. El pulmón ya no podía responder a la necesidad de oxígeno. Y tenían que correr, chocarse todos los doctores cada vez que ella hay casi oye, la chista o busca allí, o no, hermano. Hacía chistes de su muerte. Era una mujer a quien podemos catalogar como alguien que estaba contenta. Había veces que estaba triste. Recuerdo que le visitaba y le encontraba triste. ¿Y saben por qué estaba triste? Le preocupaba a su hijo. Tenía un hijo de 50 años, Carlitos, que era un bebé. Él era un bebé, hermano, que ya falleció también. Él le preocupaba a su hijo, cuando el Señor me lleve a Antolín, ¿qué va a pasar de Carlitos? Después otro día me fui y ya tenía la respuesta. Ya no estoy preocupado por Carlitos. Porque si el Señor me lleva a mí primero, Él se va a hacer cargo de Carlitos. Y vos sabés que ya no estaba más ni preocupada la hermana. Y es cierto, creo que un año después ya falleció Carlitos también.
Se fue a la presencia del Señor. Porque a pesar de sus limitaciones, ella le preguntaba, ¿quién es Jesucristo? Y él le decía, con señas le decía que Él es su Salvador. ¿Y dónde está Él? Acá le decía. Entendía Carlitos el mensaje. Hermanos, la palabra bástate, contento, es aceptar con gozo lo que no se puede cambiar. ¿Por qué uno va a aceptar con gozo algo que para cualquiera es feo, como un cáncer? Porque cree, confía, entiende que Dios es el que está ordenando eso en su vida. Y si Dios lo hace, hermano, no puede ser algo malo. Miren, ahí dice, capítulo 13, versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Eso, hermano, es lo que yo tengo que, si yo entiendo que a Dios no se le escapa nada, que Dios hace todas las cosas con infinita sabiduría, que Dios, hermanos, es bueno y todo lo que hace siempre es bueno. Él nunca hace algo malo. Si yo entiendo y creo que Dios todo lo que hace en mi vida es por gracia, porque Él no tiene, el miércoles estuvimos diciendo, Dios no tiene por qué ni escuchar ni responder a mis oraciones, pero en su gracia, en su bondad, en su misericordia, Él escucha y no solamente escucha, responde. Todo lo que Él hace, hermanos, en nuestra vida lo hace por gracia. Y si yo entiendo y creo eso, hermanos, yo tengo que aceptar con gozo lo que Él está permitiendo en mi vida. Es difícil, infinitamente difícil, hermana y hermano. Pero ¿qué quieres? ¿Qué quiero? ¿Una vida de queja, de amargura, de descontento y morirme así? ¿O una vida de gozo, de paz, de esperanza, creyendo que mi Dios tiene el control, que Él ordenó esto que estoy pasando en este momento y que el mal no tiene la última palabra en mi vida? Yo elijo, hermanos. El Señor me dice, acercate, Antolín, al trono de gracia para suministrarte, para recibir eso que necesitas, misericordia y gracia. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, hablando de la gracia todavía. Segunda carta a Timoteo del apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 1, ¿tenemos ahí? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Ponemos en NTV, por favor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia. Es una mejor otra vez. Fortalécete en la gracia. La gracia, hermanos, es lo que vos y yo necesitamos. Y el Señor dice que nos acerquemos al trono de gracia para hallar misericordia y hallar gracia, para el oportuno socorro, para hallar eso que estás necesitando vos y yo, para tener la fuerza que necesitamos. Pablo le estaba hablando aquí, miren el versículo 3, por favor, el versículo 3. Miren lo que dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen. Está hablando de lucha, no está hablando, hermanos, de ociosidad. La vida cristiana no es fácil, es una carrera que tenemos que correr y que está llena de luchas. Y la gracia es la fuente inagotable de poder. Esfuérzate, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Pero ahí el versículo 1 dice, acá dice esfuérzate en la gracia. Decíamos ahí, fortalécete en la gracia. Esta misma situación, Pablo lo dice en Filipenses 4:13, pero más claramente. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es la gracia de Dios. Le tenemos a Cristo, le poseemos al gran sumo sacerdote, que es hombre y te entiende y nos entiende 100%, nos entiende, pero es Dios también, y su ministerio, por eso, hermanos, su valor es eterno, porque Él es Dios. Miren lo que habíamos dicho, Cristo
me fortalece. Cristo es el endínamo, la fuente de mi poder. Él es la gracia. Aquí Pablo le dice, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí en Filipenses 4:3 dice que más directo. Todo lo puedo en Cristo que me endinama, vamos a decirle, me da el poder. Él produce el poder en mí. La gracia de Dios es fuente inagotable de poder. Cuando nos sintamos cansados, que ya no damos más. Nos sentimos muchas veces así, hermano, que ya no damos más. Ya no queremos saber nada de la vida, de la carrera cristiana. Acerquémonos al trono de gracia para fortalecernos y recibir lo que necesitamos. ¿Y qué es lo único que necesitamos en este mundo? ¿Qué era? Gracia, misericordia y gracia. Lo demás viene por añadidura. Vamos al tercer consejo. Acercarnos para el oportuno socorro. La palabra socorro, hermano, estamos estudiando las palabras porque si Dios, por medio del autor de Hebreo y de todos los hombres que él utilizó para que la Biblia sea escrita, eligió una palabra, es por algo. Algo Dios quiere transmitirnos por esa palabra. Por eso es importante siempre ir. En el diccionario español, la palabra simpático es alguien que tiene afecto por vos. Y ahí termina el significado. Sin embargo, la palabra simpático, vemos, hermanos, no es solamente afecto. Es alguien que puede comprenderte, entenderte. Porque él también pasó por todo lo que vos estás pasando. Es mucho más rico y más profundo lo que Dios quiere decirnos al tener a Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Y aquí la palabra socorro, para el oportuno socorro, versículo 16, es una palabrita griega voeteia, término náutico ya otra vez que utiliza aquí, como al principio, un término náutico que indicaba una maniobra que los marinos hacían cuando había una tormenta muy fuerte y el viento y las olas estaban ya llevándole al barco hacia las rocas de la costa. Ellos dicen que utilizaban cuerdas. Trataban a ver cómo puedo decir, atar cuerdas al barco y evitar que el barco vaya a encallar, vaya a estrellarse por las rocas. Y a esas cuerdas los marineros le llaman refuerzo. Eso encontramos en Hechos capítulo 27. Vamos un ratito allí para ver esa palabra. Y justamente es cuando Pablo, camino a Roma, en un barco, es alcanzado por una tormenta. Y habiendo ello tempestad en el mar, se llama el versículo 13, luego ya empieza diciendo de que estaban en una tormenta. Pero en el versículo 17 miren lo que hacen los marinos. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, teniendo temor de dar, justamente, encallar, estrellarse. Y después arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero aquí la idea, hermanos, de socorro es esas cuerdas que utilizaban los marinos para evitar que el barco choque por las piedras de la costa. Ese es el sentido de la palabra que utiliza el autor de Hebreos para decirles a los hermanos en aquel tiempo y a nosotros hoy que Jesucristo es para nosotros el oportuno socorro. Ahora, el socorro del Señor siempre llega a tiempo. El socorro del Señor es evitar que caigas, evitar que te estrelles, evitar que sufras algo que lo vas a lamentar toda la vida. Siempre va a llegar a tiempo si nosotros nos acercamos, recuerden. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar, dice, misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro, para alcanzar misericordia y hallar gracia para ese oportuno socorro. El oportuno socorro entonces nos habla de que Jesucristo siempre llega a tiempo. Ahora la pregunta para vos, hermana, y para mí, ¿por qué sigo estando en la tormenta? No sé, aquí uno de nosotros o todos podríamos estar en una tormenta económica, en una tormenta familiar o en una tormenta de salud. Y catuñan de oíñan de racido, sino algún
familiar muy cercano está muy enfermo y estamos pasando. Imagínense para la gente de Solano Flecha. 2 meses, hermano, que ellos están viviendo en el hospital. Díganme si no es una tormenta o no es. Por eso la otra vez, el miércoles, me gustó el hermano Jorge, dijo, ¿cuánto hace que no, ¿cómo dijiste, hermano? ¿Cuánto hace que no está en el hospital? Algo así fue. Para darnos cuenta que somos, qué bendecidos somos de no estar en un hospital. Imaginémonos lo que significa para esta familia, Flecha Castillo, para todos los hijos, para todos los nietos, para todos los familiares como Ninfa, este tiempo tan difícil que están pasando. Y aquí dice el Señor de que Él siempre llega a tiempo, nunca llega antes ni después. Pero ¿por qué entonces seguimos en la tormenta? Esa es la pregunta. ¿Por qué sigo sin trabajo? ¿Por qué sigue internado mi enfermo? ¿Por qué ya no sale? Si Dios sabe que ya no estoy dando más. ¿Por qué ya no se soluciona este problema que le estoy pidiendo hace mucho? El socorro no viene cuando nosotros creemos que tiene que venir. El socorro no viene cuando yo quiero. La gracia de Dios hace, hermanos, que yo esté en la tormenta lo suficiente. Que yo esté en la tormenta lo que es necesario para que yo aprenda. Porque Dios, hermanos, con las pruebas, con las tormentas, con las dificultades, con las aflicciones que permite o va a permitir en tu vida, tal vez hoy no estés en una tormenta. Pero Dios va a permitir, hermanos, esa prueba en tu vida para que vos aprendas, para que yo aprenda. Para que mi fe se fortalezca, para que yo pueda consolar a otros, como fui consolado en medio de esa tormenta. ¿Recuerdan aquel episodio donde Jesucristo está en la canoa, en la popa, ahí se durmiendo? Y tal era la tempestad que el agua ya entraba en la barca y se estaban hundiendo. Y viene y le reta a Jesucristo. Jesucristo se levanta y ahí mismo dice que hay una bonanza. ¿Por qué no se levantó antes el Señor Jesucristo? ¿O por qué no siguió durmiendo? Era el tiempo oportuno. Pedro camina sobre el agua y empieza, dice, a mirar todo lo que significaba la tormenta en medio de la cual él estaba caminando. Y cuando deja de mirar a Jesús y empieza a tener miedo, él se empieza a hundir. Me imagino como pescador, Pedro era un gran nadador. No creo que le haya llamado a Jesucristo enseguida. Habrá tratado de volver a la barca. Esas son... Ya nos imaginamos nomás ya. Pero cuando ya no pudo más, él, ahí dice que grita, clama, Señor, sálvame. Y ahí estaba Jesucristo y se extendió ya con el brazo para sacarle y llevarle a la barca. Hermanos, yo no pretendo realmente descifrar nada en la vida de ustedes, porque ni en la mía muchas veces no entiendo por qué sigue la tormenta muchas veces en mi vida. Pero aquí lo único, hermano, que puede ser ese refuerzo que sostiene mi vida para no encallar, para no estrellarme, para no empezar a alejarme de Dios, es que Cristo está en la barca. Dejemos que Cristo gobierne nuestra vida. Si te dice, esto está mal, Antolín, dejemos de hacerlo. Dejemos de que nuestra atención esté allí, desviada de la atención. La única atención que vos y yo necesitamos es, dice, mirar a Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor muchas veces nos deja en medio de la tormenta porque es necesario nomás para nuestra vida. Si yo creo que Él ordena todo, si yo creo que Él nunca se equivoca, que Él es siempre bueno, que Él todo lo que hace lo hace con infinita sabiduría, y todo lo que hace y permite en mi vida es por gracia, entonces, hermanos, Él ahí se convierte en ese refuerzo que va a sostener tu vida en medio de la tormenta y no va a dejar jamás que encallemos, que nos estrellemos. Por eso Él dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, que es lo que necesitamos para el oportuno
socorro. Nuestra vida es como una nave. Puede que esté muy cargado hoy. Batecobas, hermana. Batecobas, hermano. Seguramente hoy estamos cargados, preocupados, afligidos. Porque no, tal vez se pudo haber cruzado en nuestra mente dejar de servir al Señor. O no le estamos sirviendo bien al Señor justamente porque estamos muy cargados. Estamos debilitados. A mí me quebranta, hermanos, porque el Señor es merecedor de toda la gloria y la honra. Y muchas veces no estoy haciendo lo mejor que puedo para el Señor. Y eso quebranta, eso pesa. Hay veces que se cruzan la mente, ella, entienden más. Servirle al Señor mal no vale la pena. No voy a más servirle al Señor. Y punto. No, hermanos. El Señor nos dice, no temas, yo soy. Y miren lo que dice Hebreos 13:5. No te dejaré ni te desampararé. Esa es gracia. El Señor dice que yo sea contento en lo que estoy ahora. Y su gracia me dice, Antolín, no te dejaré ni te desampararé. Él es nuestro refuerzo. Él es el que nos sujeta con sus propios brazos. Vamos a Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. NTV, por favor. Benjamín, ahí encontramos, hermanos, estas mismas palabras que dije, pero Moisés es quien lo escribe, inspirado por el Espíritu Santo. Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. Dice, yo tengo así en la Reina Valera de la mayoría, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Miren lo que dice, el Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Juan capítulo 10 dice que estamos en las manos del Señor y nada ni nadie nos arrebatará. No estoy diciendo, ni esta traducción está diciendo algo que el Señor no nos está diciendo. Moisés da testimonio de que si nosotros depositamos nuestras vidas como una nave en las manos del Señor, en los brazos del Señor, Él nos va a permitir que encallemos. Él va a ser la fuerza que necesitamos para seguir corriendo esta buena carrera, esta buena batalla de la fe, hermanos. Y Salomón en Proverbios 18:10 dice que el nombre de Jehová es fortaleza. A Él correrá el justo y será levantado. A Él correrá el justo. Acerquémonos pues. Corramos a la presencia del Señor. Seremos levantados. Seremos salvados, liberados. El Señor nos va a dar ese oportuno socorro. Amén. Hermanos, con esto terminamos de recibir 3 consejos. 3 consejos para evitar caer en ese corazón duro de incredulidad que nos aleja de Dios. Y el tercer consejo, hermano, es contundente. Cristo Jesús, el gran sumo sacerdote que se compadece, que tiene simpatía conmigo, hermanos, es el que me llama a acercarme al trono de la gracia confiadamente, en plena certidumbre de fe. Y saber, hermanos, que allí yo voy a ser recibido por alguien que me va a comprender y entender. Ahí yo voy a recibir ese suministro que necesito de gracia para fortalecerme en el poder de la fuerza del Señor. Y ahí, hermanos, yo voy a recibir la ayuda que necesito para que mi vida no se estrelle. Y catuy, hermano, este día huye mi andeña pua llegina. Porque a Él correrá el justo y será levantado. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Y vamos a dar gracias al Señor por esta serie que hoy termina.